Me llamo Diego Morales, tengo 30 años y, aunque suene dramático, siento que me estoy ahogando. No en el mar, sino en un océano de facturas médicas que crecen cada semana sobre la mesa de la cocina. Mi padre lleva meses ingresado en el hospital, su cuerpo cada vez más frágil, su respiración más lenta, y yo hago malabares con mi sueldo para cubrir tratamientos que el seguro no alcanza a pagar. Hay noches en las que me quedo mirando el techo de mi pequeño piso en Madrid, preguntándome cuánto tiempo más podré resistir sin romperme por dentro. Trabajo en una gran empresa tecnológica en el centro de la ciudad. Es un edificio moderno, de cristal y acero, donde todo parece limpio, ordenado, casi perfecto. Yo no me siento así por dentro. Llego temprano, me voy tarde, acepto horas extras siempre que puedo, y aún así el dinero nunca parece suficiente. En la oficina todos me ven como el empleado responsable, el que nunca se queja, el que siempre cumple. Nadie imagina que, en los descansos, reviso el móvil con el corazón acelerado por si hay un mensaje del hospital. Mi jefa es Clara Montes, la directora ejecutiva. Tiene 40 años, una presencia firme que impone respeto desde que entra en una sala y una inteligencia que no pasa desapercibida. En las reuniones es directa, estratégica, casi intimidante. Pero también es madre soltera de una niña de 5 años, Lucía, y eso la humaniza de una forma que muchos no ven. A veces, cuando Clara sale antes de tiempo para recoger a su hija del colegio, la miro con una mezcla de admiración y envidia. Ella parece sostener dos mundos a la vez, el de una líder implacable y el de una madre cariñosa. Un jueves cualquiera, cuando yo estaba concentrado revisando unos informes, recibí un mensaje para que subiera a su despacho. Pensé que se trataba del nuevo proyecto que teníamos entre manos. Nada fuera de lo normal. Pero en cuanto entré, noté que algo era diferente. Clara estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad como si buscara respuestas entre los edificios. Sus movimientos eran más lentos de lo habitual, su expresión menos firme. Diego, necesito hablar contigo de algo personal, dijo sin girarse del todo. Me quedé en silencio, incómodo. No era habitual que Clara mezclara lo personal con lo profesional. Mi exmarido, empezó, y ahí su voz se quebró apenas un segundo. Javier ha solicitado la custodia de Lucía. Dice que trabajo demasiado, que no puedo darle el hogar tradicional que una niña necesita. Sentí un nudo en el estómago. Conocía a Javier solo de oídas, un hombre que había rehecho su vida, se había vuelto a casar y ahora vivía en una casa grande en las afueras. Eso es absurdo, se me escapó antes de pensarlo. Usted, quiero decir, tú, eres una madre increíble. Clara sonrió levemente, pero sus ojos seguían cargados de preocupación. Gracias, Diego. Ojalá bastara con eso. Mi abogada dice que él tiene un caso sólido. Está casado, tiene una casa grande y puede ofrecer lo que llaman un ambiente familiar tradicional. Hizo comillas con los dedos, con un gesto que dejaba ver lo mucho que le molestaba ese concepto. ¿Y qué se supone que hagas? Pregunté, aunque ya intuía que no me iba a gustar la respuesta. Clara respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar al vacío. Mi abogada sugirió que, si yo también estuviera casada, mi posición sería más fuerte ante el juez. La miré, esperando que continuara. Quiero que te cases conmigo, Diego. Solo por un año. Por un momento pensé que había escuchado mal. El despacho parecía haberse quedado en silencio absoluto, como si la ciudad entera se hubiera detenido. ¿Casarme contigo? Repetí, casi en un susurro. ¿Es una broma? No lo es, respondió rápido. Sé que suena una locura, pero eres la única persona en quien confío. Conoces a Lucía,
a ella le caes bien y sé por lo que estás pasando con tu padre. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No es caridad, añadió. Te pagaré una compensación. $200,000 al final del año. Después nos divorciamos y tú puedes seguir con tu vida sin la carga de las deudas de tu padre. La cifra me golpeó como un puñetazo. Con ese dinero podría pagar todos los tratamientos, darle a mi padre una oportunidad real, y aún me sobraría para respirar tranquilo por primera vez en meses. Tendríamos que vivir juntos, dijo Clara, como si fuera un detalle menor. Necesitamos parecer reales. Mi exmarido contratará investigadores privados. Pero tendrás tu propia habitación, por supuesto. Asentí lentamente, intentando procesarlo todo. Necesito tiempo para pensarlo, dije al fin. Esa noche no dormí. Caminé por el piso una y otra vez, mirando las fotos de mi padre en la mesilla del hospital que había traído conmigo, recordando su sonrisa cansada, sus palabras de ánimo incluso cuando el dolor le ganaba. Pensé en la mentira que implicaba ese matrimonio falso, en lo que significaba para mí, para Clara, para una niña de 5 años que no había pedido nada de esto. Y pensé en el dinero, en lo que podía salvar. A la mañana siguiente volví al despacho de Clara con el corazón latiéndome en la garganta. Lo haré, dije, pero tengo condiciones. Ella asintió, tensa. Primero, quiero seguir siendo profesional en el trabajo. Nada de tratos especiales. Segundo, no quiero mentirle de forma cruel a Lucía. Hay que explicarle esto de una manera que no la confunda ni la lastime. Y tercero, dudé un instante. Quiero que conozcas a mi padre. Si vamos a fingir que somos un matrimonio, al menos delante de él quiero que sea real. La expresión de Clara se suavizó. Me encantaría conocer a tu padre, respondió. Firmamos el acuerdo esa misma tarde. Una semana después nos casaríamos en una ceremonia sencilla en el juzgado. Yo aún no sabía cómo explicarle a mi padre lo que estaba a punto de hacer, ni cómo iba a mirar a los ojos a una niña que no entendía de contratos ni de estrategias legales. Pero mientras salía del despacho con la carpeta bajo el brazo, una certeza se instaló en mi pecho, había aceptado algo que iba a cambiar mi vida para siempre. Y, de una forma que todavía no podía comprender, el primer paso era mudarme a la casa de Clara. Mudarse a la casa de Clara fue más extraño de lo que había imaginado. Estaba en las afueras de Madrid, en una urbanización tranquila, con calles silenciosas y jardines cuidados. La casa era grande, luminosa, con ventanales que dejaban entrar el sol de la tarde. Todo en ese lugar hablaba de estabilidad, de una vida que yo nunca había tenido. Llegué con una maleta y una caja de cartón con mis pocas pertenencias. Clara me mostró mi habitación, al otro extremo de la casa, lejos de la suya. Era cómoda, ordenada, casi impersonal, como una habitación de hotel preparada para un invitado que no se queda demasiado tiempo. Los primeros días caminaba con cuidado por los pasillos, como si temiera romper algo invisible. Clara se movía por la casa con naturalidad, organizando horarios, preparando la mochila de Lucía, dejando notas en la nevera. En casa no era la directora ejecutiva que todos temían en la oficina. Era una madre cariñosa, paciente, que se sentaba en el suelo a jugar con su hija, que le leía cuentos antes de dormir y le recogía el pelo con una ternura que me desarmaba. Lucía me observaba con una curiosidad silenciosa. Al principio se escondía un poco detrás de su madre cuando yo aparecía en la cocina o en el salón. Yo le sonreía, le decía hola, le ofrecía ayuda con los rompecabezas que dejaba tirados por el suelo. Poco a poco, empezó a hacerme preguntas sencillas, como si midiera el terreno. ¿Te vas a quedar mucho tiempo? Un tiempo, respondía yo, sin saber muy bien cómo explicarlo. Clara le dijo que ahora éramos amigos especiales y que yo viviría con ellas. Para una niña de 5 años, eso parecía suficiente.
Aceptó la idea con una naturalidad que me sorprendió. Un día me pidió que la ayudara a montar un castillo de piezas de colores. Cuando se cayó por tercera vez, se rió a carcajadas y me miró como si yo formara parte de su mundo desde siempre. Sentí un nudo en la garganta. La primera prueba real llegó cuando Javier apareció para recoger a Lucía un viernes por la tarde. Llegó acompañado de su nueva esposa, Marina. Él era alto, con una sonrisa ensayada que no alcanzaba a sus ojos. Marina era elegante, correcta, demasiado perfecta para resultar cercana. En cuanto me vio, Javier me evaluó de arriba a abajo con una mirada que no se molestó en disimular. Así que tú eres el nuevo marido, dijo, con un tono que mezclaba ironía y desconfianza. Diego, respondí, tendiéndole la mano. Él la estrechó con firmeza, como si quisiera marcar territorio. ¿Trabajas para Clara, no? Preguntó. Curioso que ahora sea su esposo. Clara intervino con calma. Nuestra relación profesional ha cambiado, Javier. Ahora somos una familia. Pude ver en los ojos de él que no se lo creía. Antes de irse con Lucía, se inclinó hacia Clara y le susurró algo que no alcancé a oír, pero el gesto de su mandíbula apretándose me dijo que no había sido nada amable. Cuando el coche se perdió al final de la calle, el silencio que quedó en la casa fue pesado. No confía en nosotros, dije. Nunca lo hará, respondió Clara. Y por eso tenemos que ser más convincentes. Esa noche hablamos largo rato en el salón, con 2 copas de vino que apenas tocamos. Clara me explicó que Javier estaba decidido a demostrar que nuestro matrimonio era una farsa. Contratará investigadores privados, dijo. Nos vigilarán. Querrán ver gestos, cercanía, algo que parezca real. Sentí un escalofrío. ¿Y qué se supone que hagamos? Clara me miró con seriedad. Actuar como una pareja real. En público y en privado. Tomarnos de la mano, mirarnos como si estuviéramos enamorados. Y, dudó un segundo. Tal vez compartir habitación. Casi me atraganté con el vino. ¿La misma habitación? Solo por las apariencias, se apresuró. O a aclarar. Si alguien vigila la casa y ve que dormimos en habitaciones separadas, sospechará. Asentí lentamente. La lógica era clara, pero el nudo en el estómago no se iba. Esa noche llevé algunas de mis cosas a su habitación. La cama era grande, demasiado grande para que la distancia entre nosotros pareciera natural. Nos acostamos cada uno en su lado, rígidos, mirando al techo. El silencio estaba lleno de palabras no dichas. Gracias por hacer esto, susurró Clara en la oscuridad. No lo hago solo por el dinero, respondí, sorprendiéndome a mí mismo al decirlo en voz alta. Ella no dijo nada, pero sentí su mano buscar la mía bajo las sábanas. No la retiré. Nos quedamos así, sin movernos, escuchando nuestras respiraciones mezclarse en la penumbra. Los días siguientes se convirtieron en una rutina extraña. En la oficina éramos jefa y empleado, profesionales hasta el extremo, como si nada hubiera cambiado. En casa, en cambio, empezábamos a actuar como un matrimonio que no sabíamos muy bien cómo ser. Preparábamos café juntos antes de que Lucía se despertara, cenábamos los 3 en la mesa, comentábamos el día con una cercanía que se iba volviendo natural sin que nos diéramos cuenta. Las noches eran lo más difícil. A veces hablábamos en voz baja, compartiendo cosas pequeñas, recuerdos de infancia, miedos que nunca habíamos dicho en voz alta, sueños que habíamos dejado a un lado por responsabilidad. Otras veces el silencio se alargaba, cargado de miradas que duraban un segundo de más. Había momentos en los que sentía su respiración acercarse y me preguntaba si ella también estaba luchando contra algo que no formaba parte del trato. Una madrugada desperté con su cabeza apoyada en mi hombro. Su brazo cruzaba mi pecho con una naturalidad que me hizo olvidar,
por un instante, que todo aquello había empezado como una mentira. Me quedé inmóvil, con miedo de despertarla y romper ese momento. Cuando abrió los ojos y se dio cuenta de la posición en la que estábamos, se. Lo siento, murmuró, saliendo de la cama. Está bien, dije, aunque por dentro sentí una extraña sensación de pérdida. Ese día en la oficina fue incómodo. Cruzábamos miradas que se escapaban antes de tiempo, como si tuviéramos miedo de que alguien notara lo que empezaba a cambiar entre nosotros. Una noche, después de que Lucía se quedara dormida, nos sentamos en la cocina con las luces bajas. Clara jugueteaba con la taza entre las manos. Diego, dijo finalmente. Quiero que sepas algo. Al principio todo esto era solo un acuerdo para mí. Una estrategia para proteger a mi hija. La miré, esperando que continuara. Pero ya no lo es, añadió en voz baja. Ya no lo hago solo por el trato económico. Y en ese silencio que siguió, supe que la mentira que habíamos construido empezaba a resquebrajarse, dejando ver algo mucho más real de lo que ambos estábamos preparados para admitir. La llamada llegó un martes por la mañana, justo cuando estaba entrando a la oficina. Reconocí el número del hospital y el corazón se me subió a la garganta antes de contestar. La voz del médico fue cuidadosa, demasiado cuidadosa, y supe que eso nunca era buena señal. La condición de mi padre había empeorado. El tratamiento ya no estaba funcionando como esperaban y las próximas horas serían decisivas. No recuerdo haber colgado. Solo recuerdo quedarme de pie en medio del pasillo, con la gente pasando a mi alrededor, el ruido de la oficina volviéndose un murmullo lejano. Clara me encontró así, inmóvil, con el móvil aún en la mano. No hizo preguntas. Me miró a los ojos y lo entendió todo. Vamos al hospital, dijo con una firmeza suave. Yo me encargo aquí. En el coche no hablamos. La ciudad parecía más grande, más fría, mientras avanzábamos entre el tráfico. En el hospital, el olor a desinfectante me golpeó con recuerdos de noches en vela, de esperas interminables, de esperanzas que se encendían y se apagaban con cada nuevo informe médico. Mi padre dormía cuando entramos. Su respiración era irregular, su rostro más delgado que la última vez. Clara se sentó a mi lado sin decir nada. A veces no hacía falta hablar. Me sostuvo la mano mientras yo observaba el pecho de mi padre subir y bajar con dificultad. Cuando el médico volvió, Clara fue la que hizo las preguntas que yo no podía formular, la que pidió explicaciones claras, la que buscó opciones aunque la respuesta fuera la misma, no había mucho más que hacer. Los días siguientes se convirtieron en una rutina dolorosa. Clara reorganizó mi agenda en el trabajo para que pudiera estar en el hospital. Gestionó permisos, habló con recursos humanos, se aseguró de que nadie me molestara con asuntos que podían esperar. Una noche me pasó el móvil con un mensaje del banco. Había transferido dinero para cubrir un tratamiento experimental que el seguro no aceptaba. No tienes que hacer esto, protesté. Olvídate del acuerdo, respondió. Esto no tiene nada que ver con contratos. Su voz no tenía dureza, solo una determinación que me desarmó. Por primera vez desde que todo había empezado, sentí que no estaba solo en esa batalla. Mi padre abrió los ojos una tarde y vio a Clara sentada a mi lado. Sonrió débilmente, como si entendiera más de lo que habíamos dicho. Hiciste bien, hijo, murmuró. No dejes que la vida se te escape entre los dedos. No tuve el valor de decirle la verdad. No podía cargarlo con la idea de que el matrimonio era un acuerdo. Clara apretó mi mano, como si supiera lo que me pasaba por la cabeza. Una semana después, mi padre se fue en silencio, en una madrugada que parecía no querer terminar. Estuve junto a su cama hasta el final, sosteniendo su mano, sintiendo como el mundo se me vaciaba por dentro. Clara estuvo allí todo el tiempo. No me dijo que fuera fuerte. No me pidió que aguantara.
Solo se quedó conmigo, con su hombro dispuesto cuando ya no podía sostenerme solo. El funeral fue pequeño, íntimo. Vinieron algunos parientes lejanos, viejos amigos de mi padre, gente. Clara se presentó a todos como mi esposa. Me tomó del brazo, me sostuvo cuando las palabras de consuelo se volvían un ruido sin sentido. Vi cómo hablaba con los demás, cómo se inclinaba para escuchar historias de un hombre que apenas había conocido, pero al que trataba con un respeto que me tocó profundamente. Tu esposa es encantadora, me dijo una tía que apenas recordaba. Tu padre estaría orgulloso de verte así, acompañado. Miré a Clara al otro lado de la sala, ayudando a Lucía a no aburrirse en medio de aquel ambiente gris. Por primera vez no pensé en el contrato, ni en el acuerdo, ni en el final de todo esto. Pensé en lo bien que se sentía no estar solo en el peor momento de mi vida. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, me senté en el porche trasero, mirando las luces lejanas de la ciudad. Clara salió y se sentó a mi lado. No hablamos durante un rato. El aire era fresco, y el cielo estaba cubierto de estrellas que parecían demasiado tranquilas para el caos que llevaba dentro. Gracias, dije al fin. Por todo. Ella sintió, con la mirada fija en la oscuridad. Diego, hay algo que necesito decirte. Sentí que el corazón me latía más fuerte. He intentado decirme que esto sigue siendo un acuerdo, que no debería mezclar las cosas, continuó. Pero ya no puedo fingir conmigo misma. En algún punto del camino, dejé de verte como parte de un plan. Se giró hacia mí, y sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y honestidad. Me he enamorado de ti. El mundo se quedó en silencio por un segundo. No hubo fuegos artificiales ni música de fondo, solo el sonido lejano de un coche pasando por la carretera. No tienes que decir nada, se apresuró a añadir. Sé que esto no era parte del trato. Levanté la mano y la posé en su mejilla. Yo tampoco estoy fingiendo, dije. Hace tiempo que no lo estoy. No fue un beso impetuoso ni una escena perfecta. Fue un gesto torpe, contenido, cargado de todo lo que no habíamos dicho hasta ese momento. Un beso que no prometía finales felices, pero sí una verdad que ya no podíamos ignorar. La realidad volvió a imponerse demasiado pronto. La audiencia por la custodia se acercaba y, con ella, el riesgo de que todo se viniera abajo. Si alguien descubría que nuestro matrimonio había empezado como un acuerdo, el caso de Clara podría destruirse. Tenemos que hablar de esto, dije esa noche, cuando volvimos a la habitación. No podemos seguir adelante como si nada. Clara se sentó en el borde de la cama, con los hombros tensos. Si la verdad sale a la luz, puedo perder a Lucía, susurró. Y si no la decimos, y la descubren por su cuenta, será peor, respondí. Nos miramos durante un largo momento, con el peso de todo lo que estaba en juego entre nosotros. Tenemos que decirle la verdad a nuestra abogada, dijo al fin Clara, con la voz temblorosa. Al menos a ella. Asentí. No sabía qué pasaría después, pero por primera vez desde que había aceptado aquel trato imposible, sentí que estábamos eligiendo la verdad, aunque doliera. El día de la audiencia amaneció gris, como si el cielo hubiera decidido reflejar exactamente cómo me sentía por dentro. Caminamos hacia el juzgado en silencio. Clara llevaba la mano firme, pero podía sentir la tensión en sus dedos entrelazados con los míos. Lucía no estaba con nosotros, una tutora del tribunal la cuidaba en una sala aparte para que no tuviera que escuchar palabras que no estaban hechas para oídos de una niña. Dentro de la sala, todo era frío y ordenado. Bancos de madera, paredes claras, un juez con expresión seria. El abogado de Javier no perdió tiempo. Sus preguntas fueron directas, casi agresivas. Habló de conveniencia, de coincidencias demasiado oportunas, de un matrimonio que apareció justo cuando comenzó la batalla por la custodia. Señora Montes, dijo,
¿no es demasiado conveniente que encontrara esposo justo cuando mi cliente solicitó la custodia de su hija? Clara respondió con calma. Habló de nuestro tiempo conociéndonos, de cómo nuestra relación había cambiado, de la estabilidad que ahora tenía Lucía en casa. Yo la miraba, admirando su entereza, preguntándome cómo podía ser tan fuerte cuando todo lo que más amaba estaba en juego. Cuando llegó mi turno, el abogado de Javier se levantó con una sonrisa que no tenía nada de amable. Señor Morales, ¿no es cierto que usted se casó con Clara Montes por dinero? ¿Que esto no es más que un arreglo conveniente para ambos? Sentí que todas las miradas se clavaban en mí. Por un instante, la tentación de mentir fue fuerte. Podría haber dicho que no, que todo había sido amor desde el principio. Pero miré a Clara, luego pensé en Lucía, en lo que significaba para ella crecer en un mundo donde los adultos mienten sin pestañear. Cuando me casé con Clara, dije, estaba pasando por el momento más difícil de mi vida. Mi padre estaba muriendo y yo me estaba ahogando en deudas médicas. Sí, hubo un acuerdo al inicio. Sería injusto negarlo. Un murmullo recorrió la sala. El abogado de Javier sonrió, creyendo que había ganado. Pero lo que comenzó como un arreglo práctico, continué, sintiendo como la voz me temblaba antes de hacerse más firme, se convirtió en lo más real que he tenido. Clara estuvo conmigo cuando perdí a mi padre. No por obligación, no por contrato, sino porque quiso estar. Y yo me enamoré de ella sin darme cuenta. Respiré hondo. Amo a mi esposa. Y amo a Lucía, no como reemplazo de su padre, sino como alguien que solo quiere lo mejor para ella. Esta familia puede no haber empezado de la manera más limpia o tradicional, pero es una familia real. El juez escuchó en silencio, tomando notas. Javier evitaba mirarme. Clara tenía los ojos llenos de lágrimas que no dejaba caer. La decisión no llegó ese día. Tuvimos que esperar una semana que se me hizo eterna. Cada noche miraba a Clara dormir, con el miedo de que al despertar todo se hubiera desmoronado. Cuando por fin llegó la llamada de la abogada. La escuchamos en el salón, de pie, sin sentarnos siquiera. La custodia sería compartida. Lucía viviría principalmente con Clara, pasaría fines de semana alternos y una noche entre semana con su padre. No era una victoria absoluta, pero era justo. Clara se llevó la mano al pecho y dejó escapar un suspiro que parecía contener meses de angustia. Yo la abracé, sintiendo como el peso de todo lo vivido empezaba, al fin, a aligerarse. Javier se nos acercó al salir del juzgado. No sé si creerles del todo, dijo, pero Lucía parece feliz. Eso es lo único que me importa. Asentí. Por primera vez, no vi en él a un enemigo, sino a un padre asustado por perder a su hija. Pasaron los meses. La casa en las afueras de Madrid dejó de sentirse como un escenario. Se convirtió en nuestro hogar. Lucía corría por el jardín, reía con una facilidad que me recordaba que los niños saben encontrar luz incluso después de las tormentas. Clara y yo dejamos de medir cada gesto. Ya no había líneas invisibles en la cama ni silencios incómodos en la cocina. Había rutina, cansancio compartido, pequeños momentos de felicidad que no necesitaban explicación. Una tarde, sentados en el porche trasero, Clara apoyó la cabeza en mi hombro. Nuestro contrato ya va por la mitad, dijo, medio en broma. He estado pensando en eso, respondí. Metí la mano en el bolsillo y saqué una pequeña caja. Dentro había un anillo sencillo, distinto al que habíamos comprado para aparentar. Este lo había elegido yo, sin prisas, pensando en ella de verdad. Tal vez deberíamos renegociar los términos, añadí. Hacer esto permanente, sin contratos, sin fechas de finalización. Clara me miró con los ojos abiertos de par en par. Luego se rió, una risa entre lágrimas. ¿Me estás proponiendo matrimonio cuando ya estamos casados?
Te estoy proponiendo que sigamos casados de verdad, respondí. Esta vez porque queremos, no porque lo necesitemos. Asintió sin dudar. Sí. 1000 veces sí. Lucía apareció corriendo desde el jardín. Curiosa por nuestras caras emocionadas. ¿Por qué estás llorando, mami? Porque estoy feliz, cariño, dijo Clara, atrayéndola a nuestro abrazo. Lucía me miró con seriedad infantil. ¿Tú vas a ser mi papá ahora? Me agaché a su altura. Tú ya tienes un papá que te quiere mucho, le dije. Yo no vengo a reemplazarlo. Pero si quieres, puedo ser como un papá extra. Alguien que esté aquí para ti. Lucía lo pensó unos segundos, como si evaluara una propuesta importante. Luego sonrió. Está bien. Un papá extra suena bien. ¿Podemos comer helado para celebrar? Reímos los tres. Entramos en casa de la mano, con Lucía en medio, y en ese gesto sencillo entendí algo que me habría parecido imposible meses atrás. A veces, lo que empieza como una mentira termina siendo la verdad más profunda de tu vida. A veces, lo falso es solo el primer paso hacia lo más real.